Levántale tus manos al Señor conmigo y dile al Señor: Señor, yo te necesito, Señor. Y muchas veces, Señor del cielo, no me doy cuenta que te necesito más de lo que te busco. En tu presencia reconocemos, Señor del cielo, cuánto te necesitamos, porque el Espíritu Santo fortalece nuestra conciencia, agudiza nuestra conciencia para ayudarnos a entender que nosotros no podemos vivir sin ti, que nosotros no podemos, Señor del cielo, caminar sin ti. Por eso, Señor, en esta hora declaramos con todo nuestro corazón: te necesito, Señor, te necesito más de lo que yo puedo imaginar. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes siempre la disposición de suplirme, de llenarme, de responder a todas mis clamores, porque eres tú, Dios fiel y verdadero, que te compadeces de nuestra humanidad, que te compadeces, Señor, de nuestra debilidad. Padre, por eso enviaste al Espíritu Santo para ayudarnos. Gracias por hacerlo y gracias, Señor, porque tenemos promesa de que hasta el último día tú estarás con nosotros para ayudarnos a vencer hasta el final. Tu palabra es la verdad y tu palabra es algo que necesitamos, Señor. Tu palabra, Señor, hace milagros y muchas veces tu palabra ha traído a nuestra vida un cambio, una revolución. Ha traído algo fresco a nuestra vida. Y nosotros te damos gracias por la palabra y en este momento te rogamos, Señor, que nos des oído para oír, que nos des un corazón especial para entender. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Gracias te damos, Dios. Amén. Celebra la palabra, celébrala. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Quisiera que reciban con un fuerte aplauso a mi compañero de púlpito que en el día de hoy, que es el pastor Pachi. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amado, quiero dar gracias por todos los hermanos que desde el domingo pasado para acá, por muchos medios diferentes, buscaron la forma de comunicarse y dejarnos saber que no solo la campaña de ayuno y oración ha sido todo un éxito, ha sido una bendición poderosa para mucha gente, inclusive hay familias enteras, hay niños inclusive que me están testificando de lo que Dios está haciendo en su vida. Dicho sea de paso, se me olvidó decirlo en el culto anterior. El culto de oración de madrugada que tenemos los miércoles, hermanos, se nos llenó completo, se nos llenó a las 6 menos cuarto de la mañana, ya todo el local estaba lleno. Terminamos la reunión con una unción, una bendición tan tremenda. Continuamos con los cultos de oración de madrugada este miércoles, así que esperamos que así como el miércoles pasado tengamos casa llena de pared a pared. Amén. Bendito sea Dios. Pero también pues quiero dar gracias por todos los que inclusive se comunicaron para decirnos que la palabra que compartimos Pastor Jacobo y yo el jueves pasado con la iglesia, que fue poderosa, que bendijo a la vida de mucha gente. Nosotros estuvimos en esta serie de mensajes que comenzamos el domingo pasado. Primero es lo primero. Y el domingo pasado hablábamos sobre las primicias, hablábamos sobre el hecho de que nuestro Dios ha dicho que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y Él es el final, que Él es el Dios de todas las cosas, dueño de todo lo creado. Y por tal razón, Él espera que todos los que le aman y todos los que le buscan lo traten a Él como tal. Razón por la cual enseñamos el domingo pasado la importancia de que nosotros le demos lo primero de cada día al Señor. Que practiquen el orar cada mañana y finalizar el día volviendo a inclinar sus corazones delante de Dios. Enseñábamos sobre la importancia de que el domingo, cuando la iglesia se reúne domingo porque es el primer día de la semana.
Y la iglesia decidió reunirse el primer día de la semana para darle el primer día a Dios de la semana en adoración como congregación iglesia. También hablábamos inclusive sobre el impacto que la vida de oración está haciendo en matrimonios. Por ejemplo, recuerdan que compartí una estadística de que los matrimonios cristianos hay una tasa de divorcio de un 40% aproximadamente. Eso es exagerado para ser cristiano. Pero la estadística nos muestra que entre aquellos matrimonios que practican el orar juntos, cada persona tiene su momento de oración individual, pero como pareja sacan unos minutos para orar juntos, y que entre las parejas que oran juntos todos los días, el porciento de divorcio se reduce a menos de 2%. A menos de 2%. O sea que un 1 punto algo por ciento de parejas que oran juntos se divorcian. Quiere decir que evidentemente hay un impacto grande en la estabilidad de un matrimonio y en la estabilidad de una familia cuando a Dios se le da la primicia. Y eso significa que de todos nuestros quehaceres diarios como matrimonio sacamos tiempo para darle a Dios primero lo que Él merece. Y entre tantos temas tocamos también el tema de las primicias. Y hablamos sobre los diezmos y enseñamos sobre la importancia que tiene el que nosotros reconozcamos y honremos a Dios con nuestros ingresos económicos. Reconocimos bases bíblicas que nos muestran que a Dios hay que honrarlo con las primicias de todo lo que Él nos ha dado. También es importante señalar que el 90%, según las estadísticas, de los divorcios entre parejas tienen que ver en gran medida con el tema que tiene que ver con el dinero. Y para Dios es muy importante precisamente este tema. La semana pasada hablaban acerca de que había un promedio de 2.000 versículos. Son más de 2.500 versículos que hablan del dinero, las posesiones y todo lo que tiene que ver con finanzas. Este es un tema muy importante para Dios. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué tú hablas tanto acerca del dinero en la Biblia cuando hay otros temas que son muy importantes como es el amor, la esperanza, la fe, y no se habla tanto de ello? Y el Señor puso muy fuerte en mi corazón: es el lugar donde más mis hijos tienen problemas. Ciertamente, para los materialistas, cuando este tema se toca, aquella gente que ama el dinero, no le gusta que le toquen este tema. Este tema es un poco incómodo, pero la palabra dice que precisamente el problema no es el dinero. No. El problema realmente es aquellos que ponen su amor y ponen su esperanza en el dinero. La semana pasada hablábamos de la importancia de la primicia y se decía que el Señor nos demandaba en Éxodo que trajéramos las primicias a la iglesia, al templo, a la casa de Jehová. Pero también la palabra nos decía que teníamos que honrar a Dios con todos nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y entonces tenía una promesa luego de eso, decía: para que haya abundancia, para que tus lagares rebosen de mosto. Tus graneros iban a ser llenos con abundancia. La palabra también nos enseña que nosotros tenemos que traer los diezmos. Y la palabra dice: el diezmo de la tierra, como la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, es algo consagrado, es algo separado para Dios. Pero este tema, amado, muchas veces hay pastores que hasta huyen tocar este tema. La pasada semana Rey habló de que a él le era un poco incómodo, porque hay mucho prejuicio. Sí, es que uno por evitarse el que la gente juzgue a uno, que uno está hablando del tema porque lo que está es buscando, ¿verdad? Dinero. Y entonces, como eso no está ni cerca a ser cierto en mi corazón, pues yo decía, ese tema yo no lo toco, pero me di cuenta que yo le estaba faltando a la iglesia, porque si esto trae tanta bendición a la gente, pues yo no le debo negar esta bendición. Ciertamente, yo recuerdo estando en una iglesia, un día el pastor, en medio de la predicación, él dice: yo jamás voy a hablar del diezmo en esta iglesia. Este tema yo no lo voy a tocar. Este es un tema que me incomoda, yo no quiero que nadie se prejuicie conmigo. Y lamentablemente ese día yo sentí un golpe muy fuerte en mi corazón, porque yo no podía entender cómo un pastor estaba dispuesto
a sacar parte de la escritura por temor a lo que la gente pueda decirle a él. Si Dios lo establece en la palabra, yo tengo que hablar de todo lo que Dios establece en la palabra. Eso es. Eso es. Así que yo no tengo que tener temor a hablar este tema, y precisamente porque Dios habla tanto del tema, porque es donde más los hijos de Dios tienen problemas. También hablábamos se tocó una estadística que dice que el 20% en la iglesia de Estados Unidos y aún en Puerto Rico es la que sostiene la iglesia. Y a mí me llama la atención porque es una estadística. Que significa que el 80% de los miembros de la iglesia no diezman. El 80% dan limosna, no diezman. Pero yo me pregunto, si fuera a la inversa, si el 80% fuera la que sostuviera la iglesia, muy probablemente no hubiese que estar haciendo tantos esfuerzos de pedir ofrendas adicionales para un predicador, para las cámaras, para la consola, para tantas necesidades que surgen en la iglesia. También se tocó un tema relacionado a Malaquías acerca de que había que traer las primicias, que había que traer los diezmos, que era algo separado, era algo consagrado para Dios. Y Malaquías, la palabra que Dios le dio a Malaquías fue una palabra muy fuerte. Así es. Porque la palabra decía que la habían robado en los diezmos. Pero hoy yo te quiero compartir que la palabra no se quedó ahí nada más. Así y a mí me preocupa muchísimo porque cuando Malaquías, Dios utilizando a Malaquías, Dios dice, me robaste. Yo tengo que entender que el que roba es un ladrón. Es una palabra muy dura. Robar es pecado. Y si seguimos, esto pica y se extiende porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Tú lo dijiste, ahí te la dejo. Bueno. Vamos a cambiar de tema. Hoy queremos hablar sobre el principio de la multiplicación. Hablamos del domingo pasado sobre primicias y ahora vamos a hablar sobre la multiplicación. Acompáñenme por favor a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9 y versos 12 en adelante. Lucas 9, versos 12 en adelante, así dice el Señor. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar ¿qué? Desierto. Verso 13, él les dijo, dadles de comer, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Verso 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupo en 50 en 50. Miren, amado, dice la escritura que eran 5,000 hombres. Pero la mayoría de esos 5,000 hombres estaban con su familia. Eso implica que el cálculo aproximado de la gente que había en esa multitud estaban entre 15 a 20,000 personas. Esa gente estaban en un desierto y no tenían qué comer. Solo aparecieron 5 panes y 2 pescaditos. Y Jesús les dijo, denle de comer con eso que está ahí. Él bendijo los 5 panes, bendijo los 2 peces, los picó en pedacitos, puso unos pedacitos en cada cesta en las manos de los 12 discípulos y ellos se fueron con esas migajas a alimentar la multitud de 20,000 personas. O sea, solamente imagínense que a nosotros nos haya tocado estar allí y a nosotros nos tocó hacer esto. Esto está bien bueno, está bien interesante, porque ellos por respeto a la orden que Dios les dio, a la orden que Jesús les dio, lo hicieron. Pero ellos tenían que estar nerviosos por reconocer de que era imposible poder alimentar a tanta gente. Tuvo que ser tan difícil. Pero el asunto fue que le obedecieron y lo hicieron ciegamente. Siguieron sus instrucciones. Y Jesús bendijo aquellas cestas al punto que cuando la gente comenzó a tomar del pan y de los peces, se empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Pregunto, ¿dónde fue que ocurrió el milagro? ¿En las manos de quién ocurrió ese milagro? Definitivamente el milagro no ocurrió en las manos de Jesús. Muy bien.
El milagro ocurrió, es interesante porque la palabra dice que ellos entregaron, pero ellos tenían hambre también. Ellos claro. se pudieron haber comido los 5 peces. Fíjate que ellos se acercan a Jesús para la necesidad que tenía la multitud, pero Exacto. ellos eran parte de la multitud. Exacto. Y ellos Y pudieron ellos haber dicho a Jesús, esto escasamente da para nosotros. Y ellos estuvieron allí, como dice la palabra, todo el día, ya el día estaba cayendo. Entonces, Así ¿qué es. pasa? Ellos entregan y la clave está en la bendición que Jesús dio sobre los alimentos. Pero no se multiplica ahí. Él los bendice y le dice, vayan y repartan. ¿Qué quiere decir esto? Pero también la clave está en aquel que tenía la loncherita de los 5 panes y 2 peces, porque él tenía para él, para asegurarse el comer el día, pero tú sabes lo que es darlo. Lo dio todo. Lo dio todo. Dio todo lo que tenía, la famosa lonchera la dio. Sí. Y definitivamente eso me hace pensar también el día que Jesús se para en la entrada del templo para ver lo que echaban en las ofrendas. Ajá. Y me hace pensar mucho sobre la viuda que lo entregó todo. Aunque la palabra no relata el final de la historia, pero conociendo a Jesús y conociendo esto que estamos estudiando, yo sé que gran multiplicación se dio en esa ocasión con la Así viuda. mismo. Es bien importante entender, amado, que si obedecemos, ahí es donde se va a dar el milagro de la multiplicación. Así es. El domingo pasado hablábamos acerca de las primicias que bendicen, las primicias, los diezmos bendicen el resto de nuestros recursos. En otras palabras, Dios nos concede, porque todo lo que tenemos es de Dios. Dios nos da un 100%, pero hay un 10% que lo tenemos que devolver, porque es de Él. Y esas son las primicias. Y cuando yo lo devuelvo, Dios promete proteger todos mis bienes. Así es. ¿Dónde lo promete? La misma palabra establece que Él reprenderá al devorador. Y dice también... Si tú cumples con el pago de tus diezmos, yo te prometo proteger el resto. Exactamente. Aquí hay 2 principios diferentes y 2 resultados diferentes, Rey. Así es. Las primicias, oiga bien, porque la semana pasada hablamos sobre la bendición de las primicias. Y la bendición de las primicias significa que Dios se compromete contigo en proteger el 90% si tú le das el 10%. Pero lo poderoso que está ocurriendo ahora es que Dios nos está diciendo, si tú me ofrendas, entonces yo te voy a multiplicar tus recursos. Quiere decir que el que diezma, sus bienes son protegidos, pero el que ofrenda, sus bienes son multiplicados. Dios promete proteger a aquellos que estamos dispuestos a obedecer, a darle sus primicias a Él. Yo quisiera que fuera conmigo, vamos a Malaquías, por favor. Sí. Vamos a Malaquías 3. Capítulo 3. Del 6 en adelante, vamos a la palabra. Dice el Señor, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amados, muchos de ustedes no se habían percatado probablemente de esta reprensión de Dios, no solo por causa de los diezmos, sino por causa de las ofrendas. Como le decía, la semana pasada se habló de que le estaban robando los diezmos al Señor. Aquí la palabra dice que no solamente le estaban robando los diezmos, le estaban robando la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto?
que no solamente nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros traer la primicia, nosotros también tenemos la responsabilidad de ese 90%, nosotros traer ofrendas al Señor, tanto como lo hicieron en la multiplicación que ustedes vieron. Quiere decir que los diezmos es algo que yo devuelvo porque no me pertenece, le pertenece a Dios y es una obligación, es una responsabilidad, mientras que las ofrendas es algo que sale de mi generosidad en obediencia porque Él me lo está pidiendo también. Es obediencia y es una muestra de cuánto amo a Dios Sí. y cuán agradecido estoy de Él. Exacto. Entonces Él está diciendo, tú quieres que yo te proteja tus bienes, diezma. Pero si quieres que yo te multiplique tus bienes, pues en adición a tus diezmos, ofrenda, según el Espíritu lo indique. Y este es el resultado de aquel niño que entregó. Y no solamente el niño, aún los discípulos, pero también la viuda que les compartí ahorita. Sí. Entregaron y vieron la gran multiplicación. Esto me recuerda a un hermano que me parece pertinente tocar el tema, ¿verdad? Porque él se me acerca para decirme que él es un fiel diezmador. Yo no sé quiénes diezman porque yo nunca me meto ahí, y no me interesa saber quiénes diezman y quiénes no. Claro. Pero él se me acerca para decirme pues que él no tenía ningún problema en diezmar, porque él desde pequeño se crió en una iglesia pentecostal y a él le enseñaron a diezmar y ahora pues él diezmaba sin ninguna dificultad. Pero él me dijo, pero como yo diezmo mucho dinero, después que yo diezmo no doy ni un centavo nada más. En otras palabras, él no ofrenda porque diezma. Entonces pues ¿verdad? En la conversación con él me dice que él diezma $5,000 mensuales porque él se gana $50,000 al mes. Entonces, el asunto es que él me decía, y como yo diezmo tanto dinero, que son $5,000, eso es el salario de un par de personas aquí, ¿verdad? Pues él, eso es lo que él da de diezmo. Pero él decía, yo no tengo ningún problema en dar esos $5,000 mensuales, pero después de ahí, ni un centavo más. Obviamente, él se estaba coartando él mismo una bendición revelada en las Escrituras tan poderosa, que dice que Dios se compromete en multiplicar a los que ofrendan. Él tenía protegido, según lo que tú dices, él tenía protegido los 45,000 que le sobraron. Exacto, pero no había, lamentablemente no le había dado al Señor el 90% para que Dios lo bendijera y lo multiplicara. Exactamente. Señores, si los discípulos hubiesen usado lógica y hubiesen puesto su mirada sobre las limitaciones, no hubiesen visto el milagro. Eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando no ponemos nuestra mirada en lo lógico, cuando solamente reconocemos que a Dios hay que obedecerlo. Miren, yo no era muy dado a esto, pero Dios me ha ido educando. Y yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en un culto y yo por lo general, pues cuando estoy en un culto, ya yo he diezmado, pero yo saco mi cartera, saco $2 o $3, a lo máximo saco $5 y lo doy. Pero, y aunque es poco, pero lo doy porque como ya he diezmado, pues yo doy como ofrenda eso adicional. Pero en esa ocasión, en ese culto, el Señor me dijo, da todo lo que tienes en la cartera. Y yo dije, Señor, o sea, todo lo que tengo en la cartera. Señor, pero es que yo sé que hay un par de billetes de 20 ahí y entonces pues dalo todo. Señor, dalo todo. Pues yo saco la cartera. De hecho, ya yo había entregado mis 5 pesitos y entonces tengo que sacar la cartera antes de que los niños con la canasta se fueran. Y saqué todo lo que tenía, vacié la cartera y lo tiré. Y obedecí a Dios en eso. A uno le dan reacciones y cosas, pero Dios me lo estaba pidiendo, lo puso en mi corazón. Yo no respondo a manipulaciones. A mí alguien viene con un manipuleo y vienen predicadores y tratan de... Yo lo filtro, ¿verdad?
Si es bíblico lo recibo, pero si vienen con cuentos, yo no me presto a eso. Pero cuando es el Espíritu Santo que habla, yo tengo que obedecer. ¿Sabes algo, hermano? Yo llegué a mi casa y cuando voy a la cocina a tomarme el chocolatito nocturno, encuentro un sobre de una de las publicadoras de mis libros, y cuando yo abro el sobre pensando que era una carta no sé de qué, habían casi $2,000 de libros que se están vendiendo por el mundo, que yo ni cuenta me doy que se están vendiendo, donde se venden. Y cuando ellos acumulan una cantidad de dinero, me la envían en un cheque, y así hacen constantemente, ¿no? Y ¿sabes algo? En ese momento, cuando yo recibí ese cheque, en mi corazón yo sentí, wow, Señor, tú me estabas pidiendo que lo diera todo porque tú tenías una bendición mayor para mí. Y cada vez que Dios te pida algo, si eres sensible a su voz y lo das como un acto de ofrenda, no como una porción de tu diezmo. Porque esto es otra cosa, Pachi, me ha ocurrido que hay gente que dice, yo administro mis diezmos. Y de todos mis diezmos yo los reparto entre mucha gente y entre muchos ministerios. Pero la palabra es clara y la palabra dice que es al alfolí que lo tienes que llevar. Él lo que estaba haciendo era dizque ofrendando a muchos ministerios, pero estaba utilizando su diezmo para ofrendar. Y definitivamente él mismo se estaba cortando la bendición haciendo algo así. Pero volviendo al punto, hay una promesa de Dios. El Espíritu Santo pone en tu corazón, haz esto, no te resistas, porque así como yo te testifico, yo he escuchado a cientos de personas testificar que cuando responden a Dios en una ofrenda, Dios se glorifica multiplicando sus recursos. Lo que pasa es que este asunto de los diezmos y las ofrendas, la diferencia que se hace entre diezmo y ofrenda, es un elemento que se le hace difícil a mucha gente entenderlo. Para empezar, el mismo diezmo se le hace difícil entenderlo, porque yo recibo un cheque y toda mi vida yo he creído que lo que yo recibo en mi cheque, todo eso es mío. Pero Dios en su palabra ha dicho que todo lo que tú recibes, el 10% de lo que tú recibes no te pertenece, eso es mío. Es mío. Por lo tanto, hay que devolverlo. Exacto. El diezmo se devuelve. Es como, mira, Pachi, préstame tu carro. Dame la llave de tu carro. ¿Me lo presta? ¿Lo presto? Gracias. Entonces yo me voy hoy domingo y me voy en su carro y me paseo por todo el área oeste y disfruto con él todo este día. Cuando le chupé el tanque, ¿verdad? Entonces regreso a su casa y le digo, Pachi, te dono este carro. Te lo dono, te lo regalo. ¿Qué vas a pensar? Pero es que eso no es una donación porque el carro es mío. Pero yo lo sentí tan mío todo este tiempo que lo usé. Pero yo te digo, ¿cómo es posible que tú te quieras apoderar de algo que no es tuyo, que es mío, y tú me lo quieras donar? Si es mío. ¿Verdad? Se supone que me lo tienes que devolver. Pues, está bien, te lo devuelvo. Aquí está. Y hay gente, oye, escucha, hay gente que le llevan los diezmos a Dios y le dicen, Dios, aquí está, Señor, los diezmos, con esto te bendigo. Eso es mío y eso era tu obligación devolvérmelo. Lo que tú puedes hacer para bendecir mi corazón es entonces entrar en la dimensión de lo voluntario, donde aparte de lo que tú me pediste, de lo que es tuyo y te devolví, ahora en una dimensión de lo voluntario de mi corazón, vengo a traerte una honra especial. También es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces ayudando a hermanos en el área financiera y en esta área que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas, muchas veces me dicen, mira Pachi, no puedo dar el diezmo tengo tantos compromisos económicos. La semana pasada, como nos enseñaba Pastor Jacobo y Rey, la palabra es bien clara. La palabra dice que tienes que traer la primicia. No es que vas a pagar primero todos tus compromisos económicos y después le vas a dar a Dios lo que le sobra, porque ese no es el orden de Dios.
¿Sabes? No vas a ver la reprensión del devorador, no vas a ver la ventana de los cielos abiertos si haces las cosas a la inversa. Pero también me han dicho, Pachi, el dinero no me alcanzó y tuve que retener el dinero y utilizarlo. ¿Qué dice la palabra con respecto a retener el dinero, a retener el diezmo? La palabra es bien interesante porque a Dios no se le escapa una. En Levítico 27, la palabra dice que cuando nosotros retenemos el diezmo por la situación que sea, nosotros venimos obligados a pagar la quinta parte de lo que retuvimos. Y la quinta parte es el 20%. Estamos hablando de un 20%. Entonces, mira la importancia que Dios le da a esto, que Él dice, si tú retienes tu diezmo, está bien, lo hiciste porque no confiaste, porque si tú no lo hubieses retenido, yo estaba comprometido a proveerte para que tú pudieras pagarlo todo. Pero ya que no tuviste esa confianza y retuviste tus diezmos para administrarlos tú, cuando me los vengas a traer, tráemelo con un 20% adicional. La palabra nos enseña que tenemos que traer los diezmos. Ese es el compromiso. Pero también la palabra nos está enseñando que no solamente los diezmos, tenemos que traer nuestra ofrenda, que es algo que sale de nuestro corazón voluntariamente. Segunda de Corintios capítulo 9 y verso 7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estamos hablando que toda la Biblia está hablando sobre la necesidad de que si vamos a obedecer a Dios en esto, porque confiamos en lo que Él ha prometido, tenemos que hacerlo con alegría, no lo podemos hacer con tristeza, ni lo podemos hacer con temor, sino confiando que Dios es Dios. A mí me encanta mucho esa palabra que dice que cada uno dé como propone en el corazón. Lo que el Señor está diciendo, tú vas a dar como lo decides en el corazón. Pero es bien interesante que tiene dos condiciones. Dice la palabra que no des con tristeza. Aquella persona que trae una ofrenda delante de Dios con tristeza, esa ofrenda a Dios no le agrada. Pero también dice que no traigas una ofrenda por necesidad. ¿Y qué significa esto? Yo puedo tener una necesidad de salud, Señor, te voy a dar $100 para que me sanes o que sanes a fulano de tal. Señor, te voy a dar tal ofrenda para que saldes mis deudas, como si Dios fuera a saldarle las deudas a la gente. Dios no se puede contradecir en la palabra. Dios no se puede complacer de eso, porque No. quien pagó el precio de nuestra sanidad fue la sangre de Cristo. Exacto. Y no hay $100 que compre eso. Exacto. A Dios no se le puede comprar. Muy bien. A Dios no se le puede comprar. Así, la palabra termina diciendo, porque Dios ama al dador alegre, aquel que decide en su corazón poner una ofrenda con alegría y voluntaria. Así es. Señores, el resumen de todo el Evangelio, el resumen del reino de Dios es ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si también la Biblia dice que el gran mal, o sea, el amor al dinero es lo más de los más grandes males que hay en la tierra, es el amor al dinero. Pues es evidente que Dios necesita utilizar el dinero para que nosotros le demostremos a Él con nuestro dinero cuánto le amamos a Él. Con nuestro dinero nosotros también demostramos cuánto amamos a la gente. Y en ese sentido Dios reclama de nosotros que nos desprendamos de las primicias y que también nos desprendamos de ofrendas que hagamos para obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida. Bendecir la iglesia en algo especial o bendecir gente en algo especial. Cuando yo me desprendo de las primicias que le entrego a Dios, le devuelvo a Dios lo que a Él le pertenece, y eso que me sobra, eso que Dios me da, ese 90% que Dios me dice, te voy a entregar esto para que tú lo administres, porque te he puesto por mayordomo, pero tengo que reconocer que es de Él también. Pero cuando yo decido poner ese 90% para que Dios lo bendiga, y cuando yo decido de mi corazón bendecir la obra de Dios, bendecir ministerios, bendecir gente en necesidad, ahí es donde ocurre el milagro de la multiplicación. Eso es. Hay También, algunos que deben estar asustados ya. Definitivamente, hay gente que se asusta con este tema. ¿Por qué, Rey? Porque cuando le dimos nuestra vida a Cristo, es más fácil estar afuera.
La palabra dice que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quién? Violento. Entonces, amado, por eso es bien importante amar a Dios con todo tu corazón y conocer y obedecer lo que la palabra te enseña. Pero Dios nos va a dar la capacidad, Dios nos va a dar la confianza, porque Él ha prometido como Padre suplir todas nuestras necesidades. Y aún muchas veces por encima de nuestras necesidades, Él nos concede hasta deseos y cosas que anhelamos en el corazón. Hay una parábola donde Dios, donde se muestra que se repartió. Sí. A varias personas se les repartió una cantidad de dinero diferente. Vamos a ella, Mateo 25, del 14 al 29. Mateo 25, del 14 al 29. Vamos a hablar de la parábola de los talentos. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En resumen, amado, el Señor le dio 5 talentos a uno de sus siervos y muy responsablemente, negoció esos 5 talentos, devolvió a su Señor los 5 talentos, pero los trajo multiplicados en otros 5. El que dio 2, de igual manera, pero el que le había dado 1, devolvió solamente lo que era de él. Señor, aquí te entrego lo que me diste. Siervo malo y negligente. Wow, quiere decir que ¿quiénes fueron los bendecidos de esta parábola? Definitivamente, Dios premia no a los que devuelven los mismos talentos que se le dieron, sino al que los multiplica. Quiere decir que la ofrenda es una inversión. Definitivamente. La multiplicación ocurre con lo que es tuyo, no con lo que es de Dios. Porque lo que es de Dios, que estábamos hablando que es primicia, sí. Dios lo que multiplica es lo que Él te deja, ese 90% para que tú lo administres. Si tú decides ponerlo en las manos del Señor para que el Señor lo bendiga, esa es clave, para que el Señor bendiga, entonces vas a ver la multiplicación. Wow. Es tremendo, es poderoso. Fíjate, yo quisiera ilustrar esto. Alexis, por favor, ¿puedes venir? Carlitos, ¿puedes venir? Israel, Frankie, ven por acá. Yo quisiera ilustrar esto brevemente. ¿Tienes tu cartera ahí? Sácala. ¿Tienes tu cartera? Sácala. Dásela a tu compañero. ¿Sí? Dásela a tu compañero. No tengas miedo. Israel,
Abre la cartera, Frankie, abre la cartera. Yo quisiera que ustedes sacaran el dinero que hay ahí y que dieran una ofrenda como siempre hubieran querido dar. La más generosa que hayan La podido más dar en su generosa. vida. Veo billetes de 20, de 100. Vayan y den una ofrenda generosa. Carlito, ¿y esa cara? Alexi. No, es broma. Devuelvan la cartera. Amados, ¿qué quiero mostrarle con esto? Es fácil dar el dinero de otro. Pero cuando es el dinero tuyo, no es tan fácil darlo. Oh, gloria. Se supone, amados, que si Dios es dueño de todo lo que tenemos y Dios no es loco, lo que Él te pida, respóndele. Yo sé que cuando a nosotros nos toque comprar el edificio que vamos a comprar, que creemos que Dios nos va a sorprender con un edificio que nos va a suplir todas nuestras necesidades y vamos a poder ampliar y crecer, pues cuando ese momento llegue, hermano, yo estoy seguro que vamos a tener que responder a Dios cuando Él nos diga, por ejemplo, que si alguno de ustedes o a mí, a quien sea, y Dios le dice, mira, tú saca 1,000, a otro le va a decir, saca 10,000. Dios sabe a quién le pide lo que le pide, ¿verdad? Y van a ver aún personas que no tienen lo necesario para dar lo que Dios le va a pedir. Porque una vez, yo recuerdo cuando se tenía que levantar una ofrenda especial y yo no tenía ni 1,000 en el banco. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón, quiero que des 2,000. Pero Señor, yo no los tengo, quiero que des 2,000. Señor, no los tengo, quiero que des 2,000. Pues yo prometí dar 2,000. Pero Señor, tengo un compromiso hecho, lo tengo que sacar de donde no los tenga, los voy a dar. Había un periodo como de unos 6 meses donde yo tenía que producir esos $2,000. ¿Sabes qué? Antes de que terminara el mes, ya yo tenía los $2,000 y antes del mes ya lo había entregado. Cuando a mí Dios me pidió $2,000 es porque Él ya sabía que Él me los iba a suplir. Yo no sabía que yo los iba a tener, pero Él lo sabía y por eso me los pidió. Con esto lo que quiero decir es, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo porque vamos a ver a Dios obrar en la vida de nosotros de una forma espectacular. Ahora ya yo no le tengo miedo al dinero. Dios me pide lo que me pida, ahí te va. ¿Por qué? Porque yo sé que el mismo que me lo pide, me lo va a suplir. Si Él lo pide, es de Él. Es bien interesante y quiero mencionar algo de la Escritura. Porque mucha gente puede pensar, wow, ahora van a comprar una propiedad o van a hacer un templo. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Recuerdo que en una ocasión una hermana en Cristo que trabaja en el gobierno me dijo, el error que cometen las iglesias es pedirle dinero a los hermanos de la iglesia para levantar edificios para Dios. Y yo le digo, bueno, pero ¿y qué es lo que dice la palabra? Y podemos ir a la historia de David cuando se fue a construir el templo. Podemos ir a la historia de Moisés. Y me encanta la historia de Moisés porque la palabra dice que cada día la gente traía las ofrendas para la construcción del templo y Dios le añadía. Dios bendecía esa ofrenda y añadía cada día lo que se había de dar. Así es. Al grado que Moisés dijo, no traigan más. No traigan más porque era tanto y tanto que sobraba. Ahora, la palabra nos ha enseñado, primicia, tenemos que traer los diezmos. El Señor nos dice que también tenemos que presentar ofrendas, porque no es solamente el diezmo. Ajá. Tenemos que presentar ofrendas, la cantidad, lo que es voluntario. Pero también tú estás hablando de que Dios te pidió una ofrenda especial, una ofrenda extravagante. Exacto. Una ofrenda dolorosa. Sí, de hecho. Y en ocasiones Dios nos va a pedir ofrenda de ese tipo y nos va a dar la capacidad para darla. Por ejemplo, un ejemplo de una ofrenda extravagante que yo viví es que yo dejo la compañía farmacéutica para la que yo trabajaba. A mí la compañía me daba carro. Entonces, cuando yo renuncio, yo tengo que entregar el carro.
Entonces ahora yo tengo que manejar las transportaciones de la casa con un carro relativamente nuevo que le había comprado a mi esposa y el carro de mi mamá. Y entonces con eso era que teníamos que manejar todo. Y entonces ya yo estaba a tiempo completo y de momento estamos en un retiro y el Espíritu Santo pone en mi corazón, hay una pastora en Ponce que está a pie y yo quiero que tú le regales tu carro. Señor, pero el company car ya yo no lo tengo, yo entregué el company car y ahora estoy con el carrito de Mindre y el de mi mamá. Y Señor, pero voy a donde mi esposa y le digo, mire, el Señor está diciéndome que yo tengo que regalarle un carro a la pastora de Ponce. Y entonces, pues, ¿y cuál vas a regalar? Y yo le digo, pues el Señor me está pidiendo que le den el más nuevo, el tuyo. Pero mi esposa es una mujer espectacular, ella tiene un corazón tan generoso y cuando el Señor habla a ella no le importa, ella me dijo, el Señor te dijo el mío, dalo, fíjate, dalo. Y yo le dije, mire, pero tú sabes dalo, pues ¿sabes qué? No lo di. No lo di porque es que de verdad me preocupaba. Un día estaba llevando a los nenes a la escuela y mi hija France me dijo, mira papi, cambia la estación de radio, cuando le voy a dar al botón, ¡boom!, choqué con el carro de al frente. Mire, tan pronto choqué, el Espíritu Santo me habló, pero así que me clavó el alma. Me dijo, ahora buscas dinero, arreglas el carro y cuando lo saques del taller lo regalas a la pastora de Ponce. Así mismo fue, hermano. Tuve que conseguir dinero. Llevé el carro al taller, cuando lo arreglaron, así llevé las llaves y se lo llevé a la pastora de Ponce. Y le regalé el carro. Pero eso no fue lo único. Mira, hay veces que a mí me critican por el carro en que ando. Pero nadie sabe que antes de yo andar en el carro que ando, Dios me pidió que regalara carro. Porque ese no fue el primero, ese no fue el último. Yo me compré una guagua Subaru de esas bien chula, bien linda. Me encantaba mi Subaru, ¿ok? ¿Y sabes qué Dios hizo? Se quedó otro pastor de Ponce a pie. Y el Espíritu, oye, no sé qué tiene Ponce. El punto es, se quedó otro pastor de Ponce a pie. ¿Y sabes qué el Señor me dijo? Regálele tu Subaru a él, regálasela. ¿Me entiendes? Y ahí sí que yo no lo pensé dos veces. Fui y se lo regalé. ¿Sabes por qué? Porque he visto la mano de Dios. Yo prácticamente me quedé bueno, nos movíamos con el carro de mi mamá. Y entonces, pero mira cómo fue Dios. Todas las iglesias de la isla se pusieron de acuerdo. Las iglesias de Catacumba, yo estaba presidiendo el ministerio para ese tiempo y todas las iglesias de la isla se pusieron de acuerdo y cada cual hizo un serrucho y con ese serrucho me regalaron un carro y con eso yo anduve por mucho tiempo. Pero con esto lo que les quiero decir es que yo nunca pensé que iba a tener yo el carro que tengo ahora mismo, que me encanta. Me critique quien me critique. Y ¿sabes qué? Nunca pensé tenerlo. Pero ¿sabes qué? Dios se plació en bendecirnos, en prosperar a tal grado la venta de los libros que cuando yo consulté con mi esposa, ella me dijo, mira, nosotros hemos pagado todas las deudas, nosotros no tenemos deudas, Dios nos ha bendecido con la venta de los libros de una forma que no habíamos pensado. Date ese gusto porque yo sé que siempre has querido tener un carro así y ahora lo tengo. Y ¿sabes qué? Yo me sorprendo, pero siempre entiende esto bien. Este principio es inalienable. No me salió bien, pero inalienable. Esto es un principio inconmovible porque Dios está... Tampoco me salió bien. Es un principio que no se puede negociar. Tú quieres. Y este principio es: diezma y tus recursos serán protegidos. Ofrenda y tus recursos serán multiplicados. Miren, para terminar mis testimonios. Pastor, antes porque yo quiero escuchar el testimonio de la casa, pero antes de eso, aquí hay un principio, que era lo que pensaba que iba a decir. Amado, mire. Me salí del bosquejo. No,
Solamente quiero aclarar lo siguiente. El Señor, hay gente que tiene corazones muy generosos. Hay gente que tiene el don de dar. Eso está establecido en la palabra. Pero hay gente que en momentos dados se levanta una ofrenda y ellos pretenden dar una ofrenda porque tienen el corazón, son generosos, quieren dar una ofrenda, pero tienen sus finanzas en desorden. Buenísimo. Entonces, Buenísimo. amado, no cometas el error de estar dando ofrendas extravagantes cuando tienes deudas en tu casa y compromisos de pago que tienes que responder. Es muy importante que para tú dar ofrendas extravagantes, ofrendas... Primero diezma. Obviamente tienes que diezmar, el 90% lo tienes que poner para que el Señor lo bendiga, para que entonces lo deje y se multiplique, pero tienes que tener tus finanzas en orden. Así mismo es, y eso es sumamente importante. Y quiero terminar con esto porque yo sé que te va a edificar. Yo tenía una casa que nosotros construimos en Ay Bonito cuando trabajaba en la industria farmacéutica. Mi esposa y yo compramos un solar de 10 cuerdas. Aquello era un monte hermoso, precioso. Y diseñamos la casa, la construimos. Nosotros tuvimos que vender la casa sin haberla vivido porque después que la terminamos, el Espíritu Santo nos llamó a que nos mudáramos de Ay Bonito y nos fuéramos para el pueblo de la ciudad de Carolina. Y nos fuimos a la ciudad de Carolina, señores, en obediencia, en pura obediencia a Dios, porque a mí no se me perdió nada en Carolina. Y nosotros habíamos plantado una iglesia en Ay Bonito y nosotros estábamos como pastores enamorados de nuestra iglesia. Enamorados de nuestra iglesia. Y después viviendo en una finca de 10 cuerdas, en una casa hecha por nosotros, imagínense. Pero Dios nos dijo, cuando estábamos ya terminándola, ahora salgan de esta tierra y váyanse a Carolina. Nosotros sufrimos, pero obedecimos a Dios. ¿Sabes qué pasó? Tuvimos que vender la casa. Quien nos compró la casa no se la pagó al banco, ni tampoco me dio el pronto que él me debía $20,000, que nunca me los pagó. Nunca me los pagó. Y al banco tampoco. ¿Sabe qué hizo el banco? Reposilló la casa. Cuando estábamos en el tribunal, en una vista de cobro, el juez, yo recuerdo cuando él dio el macetazo y dijo, le quitan el carro, le quitan los artículos de valor que él tenga en la casa, y si no da para acumular los $20,000, se lo sacamos del cheque mes tras mes. Tan pronto él dictaminó eso, el Espíritu Santo allí mismo en el tribunal me habló al corazón y me dijo, perdónale la deuda, perdónasela. Señor, son $20,000. Y el Señor me dijo, perdónale la deuda. Es un hombre de familia, él tiene 6 hijos. Y yo no voy a permitir, me dijo el Señor, yo no voy a permitir que tú le hagas eso. Perdónale la deuda. Ahí mismo me levanté y le dije, juez, olvídese de todo. Le perdoné la deuda. Cancele el cobro. Si te hace eso, después no puedes reclamar. No voy a reclamar nunca. Así fue. Cuando yo salgo de allí, el Espíritu Santo usó a alguien para hablarme, que no sabía nada de esto. Y me dijo, yo te voy a recompensar con una casa como la que tú nunca has tenido. Y yo te voy a bendecir con una casa mejor que la que tú soñaste tener. Y la que yo soñé tener fue la de Ay Bonito. Y ¿sabes qué? Los que han visto donde yo vivo y la casa que tengo es una casa hermosa, una casa grandísima, una casa preciosa. Pero esa casa, hermano, esa casa a mí me costó una ínfima parte de lo que esa casa cuesta. Una ínfima parte de lo que esa casa cuesta. Prácticamente, bueno, yo la saldé en 10 años. ¿Ok? ¿Y cómo la saldé? Escúchate esto. Yo tenía unas acciones en la compañía. Ya yo estaba a tiempo completo y yo tenía unas acciones en la compañía y yo tenía que darle a quien me vendió la casa, yo le tenía que dar una suma de dinero. Esa suma de dinero llegaba a unos $32,000 y yo pude, alando aquí, alando allá, acumular una cantidad de dinero, pero me faltaban $18,000. Me faltaban $18,000 para completar. Mi esposa y yo vamos a la casa corredora de acciones, a Mary Lynch allá en Atorrey, para vender las acciones. Y cuando llevo las acciones, yo le digo a la señora, necesito
le dimos testimonio de que éramos cristianos y le di el testimonio de que yo había abandonado, yo había renunciado a mi trabajo para dedicarme al ministerio a tiempo completo. Y yo le dije, yo estoy comprando una casa y yo necesito este dinero. Y Dios quiera, ay Dios mío, algo pase porque yo necesito completar un pronto y necesito $18,000. Entonces ella metió las acciones y empezó a meterlas así. Y ella dijo, pues tiene bastante dinero, pero no llega. Yo dije, ¿cuánto tiene ahí? Ella me dijo, tiene 12,000 algo, casi 13,000. Pero es bastante, ya lo que le quedan son 5,000 y pico nada más. Yo dije, bueno, pues está bien. El asunto es que ella siguió haciéndonos preguntas y nosotros seguimos testificándole. Y entonces de momento ella dijo, ay Dios mío, son las 3 de la tarde, Wall Street en Nueva York me lo cierran, así que déjame entrar las acciones para poderlas vender al precio que están hoy. Cuando ella empieza a meter las acciones, ella se queda así. Ay, esto es providencial. Esto es providencial. Entonces, y ella así, parándose los pelos, así. Y yo le dice, pero ¿qué le pasa? Y dice, es que ustedes no me van a creer. Y yo dije, ¿qué? Espérate. Ay, no puede ser. Y dice, pero dígame. Me dice, mira, ustedes no lo van a creer, pero las acciones acaban de subir ahora. Me puse a buscar el historial de valor de las acciones y hoy y ahora es el día que más alto han estado en el año entero. Yo dije, sí, dele al botón a ver qué dice. Y cuando le dio el botón, dijo, ella que no es cristiana, ¡gloria a Dios! ¿Qué? $18,000. En otras palabras, que nuestro Dios, cuando Él quiere recompensar la obediencia de sus hijos, hasta se mete a correr la bolsa de valores también. Eso es. Amado, ciertamente Dios va a bendecir a mucha gente en esta iglesia, pero te va a bendecir con el propósito de que tú puedas bendecir la obra de Dios y a gente en necesidad. Dios te quiere enseñar. Estos principios son clave para que tú alcances ese nivel de bendición. En resumen, la palabra nos enseña que tenemos que traer las primicias, los diezmos, tenemos que devolverlo a Dios. Pero también el Señor nos dice, me tienes que traer las ofrendas. Preséntame ese 90%, deja que yo lo bendiga y entonces ve, repártelo, que yo lo voy a multiplicar. El Señor nos va a bendecir mucho. La palabra terminaba diciendo, al que tiene se le dará más. Y el que poco tiene, lo poco que tiene le será quitado. Así que, amado, yo espero que este mensaje haya bendecido tu vida como ha bendecido la mía. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y creo que la iglesia, aún los tiempos que estamos viviendo, que todo lo que hablan es negativo con respecto a la economía y todo lo que tiene que ver con dinero, la iglesia es la que va a hacer la diferencia. Iglesia, nosotros vamos a orar. Yo voy a orar por aquellos que quieren entrar en esta ola de fe. Y la ola de fe no tiene nada que ver con dinero. La ola de fe tiene que ver con nuestro amor por Dios y nuestra disposición de hacerlo a Él el primero en nuestra vida. Esta ola es la ola de aquellos que están dispuestos a obedecer las órdenes descabelladas de Dios. Porque si tú tienes toda la ley a favor tuyo para partir por el medio a alguien que te debe y el Señor te dice no lo hagas, cancela deudas, eso es parte de lo que es ofrendar. Porque a ese Señor yo le ofrendé $20,000.